Ya creo que estamos en vivo también en Facebook. El Eterno sea bendiciéndolos. En el día de hoy vamos a estudiar una porción de la Parashá, como sabemos. Es la aliyá número 1, donde podemos entender lo que el Eterno o lo que Moshe nos da a entender. Después de todas las observaciones que le ha dado al pueblo de Israel. Y así dejarnos cada vez más claro que por nuestra forma de aceptar los preceptos o de nuestra forma de escucharlos o de nuestra forma de observarlos, que es cuando empieza a morar las bendiciones en nuestras vidas o por circunstancias adversas que nos pasan. No siendo más, vamos a orar. Pido a él que me acompañen en oración para que el Eterno se glorifique en este día y nos den entendimiento para entender y estudiar esta porción. Ahora en este momento nos dirigimos delante de tu presencia por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dándote la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú te la mereces. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por habernos regalado otro nuevo día más de vida. Suplicamos, Padre, que en esta semana que comienza, seas tú, Señor, cubriéndonos con tu manto protector, alejándonos del peligro, de la maldad, de cualquier enfermedad. Suplicamos, Señor, que seas tú abriendo los caminos, abriendo las puertas, porque sabemos que lo que tú abres nadie lo puede cerrar, Señor. Pedimos, Padre, por tu compañía, para que tu presencia se glorifique en nuestras vidas. Y así, nosotros cada día, Señor, andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender que todo lo que hacemos es conforme a tu voluntad, que todo lo que nosotros debemos hacer es conforme a tu voluntad y no a la del hombre. Danos discernimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que seas tú marchando al frente de nosotros con tus ejércitos, para que así, Padre, el camino que tomemos sea conforme a tu voluntad. Suplicamos, Señor, que seas tú, Padre, derramando tus bendiciones sobre tu pueblo, que lo único que buscas es alabarte, glorificarte y obedecerte, Señor. Que nos tomes de tu mano y no nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino manténnos firmes por un camino recto y sencillo, Señor. Suplicamos, Señor, que nos ayudes cada día, Padre, a entender el propósito que tienes con nosotros, porque sabemos que tú fuiste el que nos trajiste a este camino, Señor, y es un camino de bendición y de gloria. Pero también necesitamos entender, Padre, que no necesitamos soltarte, que porque estamos en este camino, Señor, lo único que debemos hacer cada día es entrar a las profundidades de tu escritura para poderlas entender y cumplir así la obra redentora que Yeshua nos dejó estipulados de hacer discípulos en todas las naciones. Todo esto lo pedimos por los méritos, Señor, y suplicamos que seas tú poniendo las palabras en mi boca, que seas tú guiándome, Señor, para que así podamos seguir entendiendo tu palabra. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bendito el Eterno. Saludamos a los hermanos que nos acompañan ya en Facebook. El Eterno los bendiga. Los hermanos que están conectados por Butu Meeting. Sabemos que hoy toda la semana estamos estudiando la Parashá. El día de hoy voy a estudiar la primera aliyá, que es la que me corresponde. Sabemos que esta Parashá se llama Re, que significa mirar o observar. Sabemos que debemos entender que conforme a la voluntad del Eterno, Él nos va guiando por un camino recto y sencillo. Él es el que va tomando el control de nuestras vidas. Él es el que va ayudándonos a glorificar su santo y poderoso nombre. Ahí es donde nosotros entendemos que con su gloria, si nosotros somos obedientes a su palabra, Él nos va a seguir llevando por un camino recto y sencillo. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestra palabra allá en Deuteronomio 11 del 26 en adelante. Vamos a ver, 11 26 adelante. De acuerdo que esto es un pequeño estudio de la porción del día de hoy. 11 26 en adelante dice la porción de la Parashá de esta semana. Dice: miren,
que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones si obedecen los mandamientos de Yahweh su Dios, que yo les ordeno hoy. Y las maldiciones si desobedecen los mandamientos de Yahweh su Dios. Si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses a los cuales no has conocido. Voy a leerlo hasta el 29 para que entendamos. Sucederá que cuando Yahweh tu Dios te introduzca en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión, pondrás las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Ebal. Bendito sea el Padre por esta palabra que nos ha dado. Sabemos que Él es el que nos da el camino y el libre albedrío de tomar la capacidad para nuestras bendiciones en la vida. Él es el que nos da la capacidad y nos da el camino que debemos nosotros escoger. Por eso Él dice bendiciones y maldiciones. Todo está al frente de nosotros. Él no nos obliga a decir qué camino vamos a seguir. Debemos entender también que las bendiciones llegan a nuestras vidas si obedecemos su palabra, y las maldiciones llegan a nuestras vidas, no tanto maldición, las tribulaciones llegan a nuestras vidas si nosotros nos alejamos del camino de Él. Esto es lo que debemos entender, no que el Eterno nos va a maldecir, no, sino empiezan a haber tribulaciones en nuestras vidas porque sabemos que hemos hecho cosas que no van conforme a la voluntad. Si nosotros empezamos a mirar, la palabra desde el comienzo dice, miren, que eso es lo que significa re. Mirar no es solamente ver lo que hay enfrente, sino también quién está al frente. Mirar es la posibilidad de encontrarnos con algo nuevo, con alguien nuevo, con algún recuerdo, una historia, o esta vez en otros, o mirar diferente a lo que antiguamente nosotros mirábamos. Tenemos la posibilidad de elegir, tenemos la posibilidad de tomarnos un momento para observar las opciones. Por eso Él dice, miren, o sea, deténganse en un momento y empiecen a analizar qué opciones van a tomar ustedes en sus vidas. No lo hagan por obligación, no lo hagan por temor, sino hazlo de acuerdo a las cosas que tú estás viendo. Por eso Yeshua alguna vez dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tú ves un buen fruto, ¿por qué camino? Y ves un mal fruto, ese es el ejemplo que siempre hemos dado. ¿Qué camino tú debes tomar? Donde estás viendo un buen fruto. Porque ahí verdaderamente es donde está la palabra del Señor. Ahí es donde verdaderamente nos muestra qué camino tomar. Si nosotros en esta parashá vemos que Moshe le muestra a cada persona del pueblo de Israel que es libre. Que es libre, que la decisión de cada uno de ellos está en sus manos. Y Él mismo les entrega la autonomía necesaria para elegir y para transitar en cualquiera de estos dos caminos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si nosotros seguimos mirando más ese texto, dice así: la bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo invisible. Entonces nosotros debemos analizar qué es lo que nos empieza a llenar nuestras vidas. Queremos tener una buena vida, largura de años, tener un buen camino. Dice que el camino de la bendición es cumpliendo sus misbos. Y ya van a entender cuando más adelante lleguemos a analizar lo que tenemos. El camino de la bendición llega cuando nosotros cumplimos misbos. Para los que me están escuchando, ya con la congregación hemos tocado estos temas. A ti no te bendicen por pactar, a ti no te bendicen por sembrar. El evangelio de la prosperidad no es así. La prosperidad llega a tu vida si tú obedeces la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso Deuteronomio 30:16, mire, dice: por cuanto hoy te mando que ames a Yahweh,
tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Yahweh tu Dios pueda bendecirte a la tierra donde entras para poseerla. Empezamos a ver, ¿para qué es el mandamiento? Primera parte, para vivir tranquilo, cómodo, sin enfermedades, sin tristeza y sin dolor. Si nosotros seguimos andando en las escrituras, el Salmo 119:45, mire lo que nos dice: así podré vivir en libertad, pues he seguido tus preceptos, o he seguido el camino de tus mandamientos. Cuando nosotros estamos en esclavitud o estamos en represión, cuando nos sentimos encerrados, es porque estamos andando fuera del mandamiento del Señor. Porque Él en su palabra y en su promesa nos dice que si nosotros guardamos su palabra, Él nos va a dar una vida llena de libertad. De libertad, escuchen, hermano. Entonces ya empezamos, que no es como nos han enseñado en estos tiempos, o han enseñado al pueblo allá afuera, que el mandamiento trae muerte, que el mandamiento es una carga, que el mandamiento es muy pesado para nuestras vidas. Eso es un gran error, porque estoy viendo y estoy observando en el camino de la palabra que dicen que primero el mandamiento es para vivir, segundo que el mandamiento es el que me da libertad, no es una carga para mi vida, ¿ok? Tercero, si tú vas allá a Deuteronomio 10:12, mira lo que dice: ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el 13, guardando los mandamientos de Yahweh, sus estatutos que te prescribo hoy, para que te vaya bien. Entonces tenemos 3 textos, y eso es lo que vamos a encontrar en la palabra. Solamente lo resumí a 3 porque el tiempo sabemos que es muy limitado. ¿Qué? Lo que es lo que nos dice la palabra si nosotros guardamos misbot, que nos da una vida plena, que nos da libertad, y el mandamiento es para que te vaya bien. Para eso es el mandamiento. ¿Entendemos? Pero sabemos que, como estábamos ahorita hablando, dicen o enseñan que la condena de la ley, que el misbó te aleja de la vida, y la ley está en maldición si nosotros la empezamos a guardar. Pero acá estamos confrontándonos qué es lo que nos da bendición, la instrucción del Eterno. Pero también vamos a ver qué es lo que nos da un mal camino, o qué es lo que nos maldice en nuestra vida, o qué es lo que verdaderamente nos hace alejar de la presencia del Eterno. Tú debes entender, amado hermano y hermana, que a veces los actos que nosotros hacemos, como hemos venido tratando todas estas parachás, es a causa de las tribulaciones que nosotros, o de lo que nosotros hemos errado en este camino. No le podemos echar la culpa, porque nosotros a veces somos con disculpas y le echamos la culpa a los demás y no tenemos nuestra realidad. Y debemos entender que a veces lo que nos pasa en nuestras vidas es porque nosotros hemos tomado el camino incorrecto. Por eso Él dice al comienzo de la paracha: mira bien qué es lo que está pasando. Tú puedes observar a alguien cómo está tomando ese camino, y verdaderamente ahí vas a sacar la conclusión. Por eso dicen que el mirar es más fuerte que el shema, ¿cierto? Que el escuchar, porque tú observando el camino vas a distinguir cuál es el que debes tomar. Miren lo que nos dice acá las maldiciones, y las maldiciones es porque ellas están también ahí, pero si nosotros decidimos alejarnos del Eterno, si nosotros decidimos guardar el camino incorrecto, y no es por amenaza, sino está diciendo: si tú estás sin mí, esto es lo que te va a suceder. Si tú estás conmigo, yo te voy a proteger, te voy a alzar, te voy a levantar, te voy a cuidar. Pero si tú estás sin mí, tranquilo, vete, que lo que te va a pasar es esto. Empezamos. Deuteronomio 28:23 dice: el cielo sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra debajo de ti de hierro.
En conclusión, yo no sé si hay hermanos o hermanas que llevan orando mucho por unas peticiones y nunca han sido respondidas. Clamamos, nos humillamos, lloramos y lo único que le podemos decir al Eterno: Señor, pero ¿por qué no me escucha? Señor, ¿por qué verdaderamente no has escuchado mi clamor? Pues acá está la respuesta. Dice que el cielo sobre tu cabeza será de bronce. O sea, nada puede pasar después de él, porque el Eterno lo ha sellado para ti. ¿Por qué? Por no obedecer esa palabra. En este camino nosotros sabemos que no tenemos esto ya porque estamos obedeciendo. Por eso quería grabar este video, porque este es un llamado, una reflexión para los hermanos que me están escuchando afuera del pueblo de Israel. Para entender que si llevas una vida triste, de desolación y que tus oraciones no han sido respondidas, debes observar y analizar qué es lo que estás haciendo contigo. Si verdaderamente estás andando en el camino correcto o te estás dejando guiar por el camino que no es. Seguimos. Miren lo que dice Deuteronomio 28:37. A raíz de no obedecer la palabra del Eterno, andar en desobediencia, y vendrás a ser motivo de espanto, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales Yahweh te llevará. ¿Cierto? O sea, ahí nos muestra que vivimos en desesperación, vivimos de burla, que nada, ni nada nos podrá satisfacer. Vivimos con miedo, con nervios. Todo eso es a causa de desobediencia. Y ahí también es proféticamente, porque el Eterno estaba hablando que llegaría el momento que ellos no iban a obedecer y los iba a esparcir por todas las naciones de la tierra. Y eso se cumplió a raíz de la desobediencia. Deuteronomio 28:38. Sacarás mucha semilla del campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. El ejemplo más claro, sabemos que hay veces que trabajamos de sol a sombra. Trabajamos y hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y no se le ve el dinero. No se le ve lo que él hace. Nunca le alcanza el dinero para nada. Se ve escaso de recursos. Se ve escaso de felicidad. Se ve lleno de problemas. Porque dice que nosotros podemos sembrar mucho, pero nunca vamos a recoger. Pero eso es a raíz de la desobediencia. No es que ya tenemos un video que dice no es mala suerte ni buena suerte, sino eso viene a tu vida por desobediencia. Y ahí es donde nosotros debemos observar cuidadosamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, sabiendo todo esto, acá es donde empezamos a entender qué ha pasado en estos tiempos y por qué estamos lejos del camino del Eterno, y hasta ahora son muy poquitos los que han de llegar. Si el Eterno nos advirtió, nos mostró que el mandamiento es vida, que el mandamiento es para el bien de nosotros, pero también nos dijo que era malo. Pero también entendemos que habían profecías que cuando nosotros estuviéramos en la dispersión, se levantarían muchas personas que iban a ir en contra de la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos observar verdaderamente a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo a nuestro libertador? ¿O estamos siguiendo a alguien que nos está poniendo grilletes en nuestra vida y nos está frenando la bendición? Entonces vamos a ver Daniel 7:25 para empezar a entender qué es lo que está pasando. Ya eso es lo que nosotros debemos empezar a entender. Daniel 7:25. Dice Daniel 7:25. Dice: estamos hablando del final de los tiempos y lo que ha de suceder. Proferirá palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo reprimirá. Se propondrá cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados su mano durante tiempos y la mitad de un tiempo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Primero, reprimirá a los hijos del Altísimo, o sea, de los que guardan mandamientos, beberán en reprensión. Segundo, cambiarán los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Los moedín del Eterno. ¿Cuáles son los moedín del Eterno? Fácil. Las fiestas. Ejemplo: Shabbat, Rosh Kodesh, Pesa, Yom Teruah, Yom Kippur, Shavuot. Eso era lo que iba a hacer
el hombre sin ley, el hombre que va en contra de la voluntad del Señor. Iba a cambiar los moedín del Señor. Y seguimos. Y también va a cambiar las leyes de Él. Si nosotros estamos viendo y acabamos de estudiar unos textos que decían que todo el mandamiento es para el beneplácito de nosotros, para que nosotros estemos bien, entonces, ¿por qué nos alejamos de ese camino? ¿Y por qué tenemos que vivir en tribulación si ya el Eterno había tomado eso para nuestras vidas? Y Él nos había dejado esa palabra. Claro, porque se iba a levantar en algún momento un movimiento o hombres inescrupulosos que nos iban a alejar del camino de la verdad. Eso es lo que está pasando. Ahí lo podemos ver, Daniel 7:25. Y si nosotros seguimos mirando, vamos a Hechos 20:29 al 30. Y ahí nos vuelve a decir Pablo cuando está hablando que el momento cuando él también parta, ya vamos a tocar con Yeshua, iba a pasar esto. Lo que estamos viviendo en esta época. Por eso el Eterno nos manda a observar, observe, hermanos. Y esto es un llamado para todos los que estamos presentes. Observe. Observa quién es tu guía. Observa si verdaderamente está hablando las palabras del Eterno o si está hablando las palabras de Él. Porque nosotros debemos es caminar conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a abrir otra vez palabra. Hechos 20:29 al 30. Hechos 20:29 al 30. Bueno, dice la palabra del Eterno. Porque sé que después de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál es el rebaño del Eterno? El pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente los que están allá, sino acordémonos que por una desobediencia, como estábamos hablando, el Eterno nos mandó a muchas ciudades o a muchas naciones. Y el Yeshua llegó y dijo: yo solo vengo por estas ovejas. Él las empezó a reunir. Pero llega el momento cuando llegan y dicen: en el momento de mi partida vendrán lobos crueles que no perdonarán al rebaño. ¿Qué ha pasado con el rebaño del Eterno? Lo han herido, lo han castigado, lo han exprimido hasta donde no más ha dado. Lo han humillado. Porque si tú no sigues la voluntad de ellos, estás en contra de ellos. Si tú quieres guardar un Shabbat, que es el mandamiento del Eterno, para ti o para ellos, ya tú estás en desobediencia y ya eres un apóstata. Y eso no debe ser así. Porque nosotros debemos andar es conforme a lo que el Eterno nos dejó para observar. Y como estamos diciendo, observa para que te vaya bien. Y mira lo que dice el 30. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas de todo mal, que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Que el Eterno tenga misericordia. ¿Para qué han hablado estas personas? Para alejarnos del camino de la verdad, para que anden en pos de ellos, no en pos del Eterno. Son lobos disfrazados de ovejas, pero van es conforme a ellos, no al Eterno. Ya todo estaba estipulado. Entonces nosotros, entendiendo esto, debemos empezar ahora, así como dice la parashá, a observar cuál es el camino que nosotros debemos entender, cuál es el camino que nosotros debemos analizar. Porque si nosotros seguimos andando en estos caminos, va a haber consecuencias, que eso es lo que Él nos dice. Vamos a ver primeramente que todo Gálatas 6:28. Gálatas 6:28.
un libro muy contradictorio. 6:8. Acá lo tenemos. Porque debemos entender que Él nos lo deja estipulado también. Mira lo que nos dice. Desde el 7 para sacarle el contexto. Desde el 6. El que escucha la palabra, ya sabemos que escuchar es atender y obedecerla, ¿cierto? Comparta toda cosa buena con quien lo instruye. No se engañen. Del Eterno nadie puede burlarse. Porque lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si no obedecemos, vamos a recibir bendiciones en nuestras vidas. Si no observamos los mandamientos del Eterno y empiezas a clamar, el Eterno te va a responder las oraciones. No es así, hermanos. Él nos está dejando algo claro. Mira lo que dice el 8. El que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Tú dónde estás cosechando? ¿Tú qué camino estás tomando? Ya para los hermanos que me acompañan en la Keilah, ya varias veces hemos hablado de este tema. Sino ahora acá es para los hermanos que están conectados con nosotros y nos están siguiendo. ¿Qué camino estás tomando? ¿Dónde estás cosechando? El Eterno te dio la capacidad de tomar el libre albedrío. Dice, bendición o maldición. Tú eliges. Pero observa cómo vas a elegir. Observa qué es lo que te está diciendo el Eterno para tomar esa decisión. No observes a los hombres que algún día se levantaron y dijeron, vamos a cambiar las fiestas del Eterno. No vamos a guardar los mandamientos, porque esos no son los que dan la vida. Acuérdese que el único que puede bendecir es el Eterno. El único que puede salvar es el Eterno. Nadie más. Pero si nosotros seguimos transgrediendo, si nosotros seguimos tomando el camino de la muerte, mira lo que nos dice la palabra ya en Romanos 6:23 para entenderla. Porque la paga del pecado es muerte. ¿La qué? La paga del pecado. Ya sabemos que pecado está en 1 Juan 3:4. Pecado es infracción de la ley o desobedecer los mandamientos del Señor. O sea, entendemos que si tú no obedeces, ¿la paga cuál es? La muerte. Volvemos otra vez lo mismo que estábamos hablando ahorita en Deuteronomio. Bendición o maldición, tú eliges. Y ahí vuelven y lo colocan otra vez en Romanos. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Bendito sea Él por toda la eternidad. Entonces, esto es un llamado, hermanos, para entender y verdaderamente analizar las Escrituras. Porque si tú lees las Escrituras, muestran que Yeshua vino a magnificar, a ampliar y a engrandecer los mandamientos del Eterno, a cumplirlos, porque era una profecía que había estipulado. Miren lo que dice allá Isaías 42:21. Isaías 42:21 nos dice claramente, Yahweh, por causa de su propia justicia, quería engrandecer y magnificar la ley. ¿Qué era lo que quería? Magnificar la ley. Ya es donde nosotros empezamos a entender, hermanos, que Yeshua no vino a abolir ninguna ley ni ningún mandamiento. Él vino, ¿qué? Totalmente a magnificar, a engrandecer la palabra del Señor. A mostrarle al mundo que el hecho carne podía guardar la palabra. Guardó sus fiestas, guardó mandamientos, enseñó que deberían de ser más estrictos con la palabra. En ningún momento nos lo anula. Porque hemos entendido que el mandamiento es el que te trae vida. Hemos entendido que el mandamiento es el que prolonga tus días y te da tranquilidad. Y te va bien en todo lo que hagas. Y Él venía a mostrarle a un pueblo que eso se podía hacer.
Por eso, mire lo que dice allá en Lucas 11:28. Solamente estos textos porque ya sabemos que la ley no está olea, sino es para acabar de confirmar lo que Él nos dice. Mire lo que nos dice Lucas 11:28 de la misma palabra del Eterno. Pero Él respondió, antes bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Baruch Hashem. ¿De quién son estas palabras? ¿De un hombre común y corriente? No. Son de nuestro Redentor y Salvador, al que verdaderamente nosotros debemos tomar como ejemplo, al que verdaderamente debemos seguir. Por eso dice, sean imitadores de mí. Y Él mismo nos deja claro acá en Lucas 11:28, que escuchando esa palabra seremos alegres. Y si la obedecemos, todo eso que Él nos estipuló allá en Deuteronomio va a llegar a nuestras vidas. Entonces, si estás afligido, hermano, si estás en dolor, si a veces decaes, si a veces tus ánimos están acá, a veces acá, observa qué es lo que estás haciendo. Mira, ¿a dónde tienes puesto tus ojos? Y verdaderamente toma el camino que debe ser. Porque este es el momento del llamamiento. Porque acordémonos que la desobediencia, dice la palabra, que nos llevaría a muchas naciones. Pero Él también prometió. Porque acordémonos que tenemos un Elohim misericordioso. Él también nos prometió una cosa. Porque sabía que nosotros como hombres, por nuestro afán de entender la palabra de Él, por nuestro afán de comprenderla, a veces nos íbamos a dejar desviar del camino correcto y del propósito. Por eso dice allá la palabra que por el afán y el comezor de oír, ¿cierto?, nos alejarían del camino de la verdad. Y nos empezarían a hablar de fábulas, de cuentos, y así sucesivamente para alejarnos del camino. Pero cuando nosotros ya estuviéramos allá, ya estuviéramos en desobediencia o en dolor, en tristeza, el Eterno iba a aparecer y nos iba a recoger. Porque Él sabía, Él conoce nuestros corazones, siempre lo hemos dicho, Él conoce nuestro presente, pasado y futuro. Y miren lo que nos dice acá en Deuteronomio 31 en adelante. Muy importante esto, hermanos, entenderlo. Porque desde el comienzo de la parashá nos está diciendo, observen, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Pero hasta ahorita nosotros nos estamos dando cuenta. Porque no somos observadores. A veces pensamos que es por la situación del mundo. A veces pensamos que es porque decayó el dólar o los gobiernos están mal. Y nunca nos hemos puesto a ver que nos estamos alejando del camino del Eterno y no estamos observando sus leyes. Pero el Eterno en su bondad y en su misericordia, como Él dijo, ustedes no me buscaron, yo los busqué. Está volviendo a recoger a su redil. Que algún día, como hablamos ahorita, se levantaron personas inescrupulosas y lo lastimaron y lo hirieron y lo dispersaron. Y mire lo que dice acá Deuteronomio 30, y escuchen bien porque esto es para todos. Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones. Siempre nos hicimos la misma pregunta, ¿por qué atrás en el 10 nos dice, acá te pongo hoy la bendición y la maldición? Pero Él termina en el 30 y dice, cuando te sobrevengan la bendición y la maldición. Porque Él sabía, ¿cierto?, que íbamos a ir al exilio y nos iba a suceder todas estas cosas. Pero Él también dejó esto claro cuando llega y dice, cuando te sobrevengan todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que yo he puesto ante ti, y las medites en tu corazón, o sea, las observemos, pongamos a detener el camino que estamos andando, en todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya dispersado. ¿Acuerdas lo que iba a pasar si nosotros desobedecíamos? Di el versículo, que nos iba a dispersar, ¿cierto? Pero acá llega y nos dice Él en su bondad, cuando verdaderamente tú medites, tú observes en tu corazón lo que has hecho mal,
Yahweh te va a recoger y te va a traer. Donde nos haya dispersado, no importa si no están en Israel. Puedes estar en Colombia, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en China, en la Conchinchina. Pero el Eterno te va a recoger de allá. Porque ha visto lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y dice: y te vuelvas a Yahweh tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que hoy yo te ordeno. Entonces Yahweh tu Dios te hará que retornes de tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya dispersado. Y si tus dispersos de Israel se encuentran distantes hasta los extremos de los cielos, desde allí Yahweh tu Dios te reunirá y desde allí te traerá. Yahweh tu Dios te traerá a la tierra de la cual tus padres habían tomado posesión. Tú la poseerás y Él te hará el bien y te multiplicará más que a tus padres. Amén y amén. Bendito el Eterno. Esa es la promesa para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha tenido misericordia. Porque Él sabía que se iban a levantar personas sin ley y se iban a aprovechar de su rebaño. Pero siempre hemos sabido que el Eterno nadie se burla y nadie juega. Porque Él en su misericordia nos ha traído. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Como dice otra vez Deuteronomio, vamos a bajar al 30:15. Mire, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por tanto, hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus ordenanzas. ¿Qué es lo que Él dice otra vez acá, terminando? Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoges. Observa qué camino es el que vas a tomar. Observa qué camino es el que vas a coger delante del Eterno. Porque acordémonos que Salomón en su esplendor, en su sabiduría, en todo lo que hizo en el transcurrir de su tiempo, dejó una conclusión muy importante. Y eso es lo que verdaderamente nosotros debemos seguir. Mire lo que nos dice allá Eclesiastés 12:3. Eclesiastés 12:3. Amén. Dice: la conclusión de todo discurso oído es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si tú te pones a ver la palabra del Eterno, los que verdaderamente han tenido la unción del Eterno, todos ellos te dan el mismo consejo. Moche dijo: yo te aconsejo que escojas el camino de la derecha. David dijo, ¿cierto?, que los mandamientos de Él son los que dan vida. Yeshua nos dijo acá que dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y entonces al final de este discurso, como dijo Salomón, ¿qué camino estás observando? ¿Y a quién estás observando? La conclusión es: ¿verdaderamente estás tomando el camino que el Eterno te está aconsejando? ¿O te estás dejando llenar de intrigas para alejarte del camino de la verdad? ¿Cómo sabemos que estás lejos del camino de la verdad? No guarda las fiestas del Eterno, no guarda Shabbat porque sabemos que es el cuarto mandamiento. Tú vives una vida llena de tristeza, de dolor, de angustia. Eso es estar lejos del camino del Eterno.
Entonces, amados hermanos y hermanas, debemos entender a quién debemos observar. Debemos entender a quién debemos escuchar. Debemos saber que nosotros debemos enseñar solamente a separar lo santo de lo profano. A entender que el pueblo debe andar por un camino, porque Él es el que pone la bendición y Él es el que nos da el camino. Amén. Esta es una pequeña reflexión de nuestra primera liyada de la Parashá Re. El Eterno los bendiga, les dé entendimiento. A los hermanos que nos acompañaron por Facebook, que el Padre sea acompañándolos. Shalom, shalom. Nos esperamos cada lunes para seguir estudiando la Parashá, cada sábado para seguirla aprendiendo como debe ser. Si te gusta este video, dale like y comparte. Muchas bendiciones para todos. Shalom, shalom.